Hoy nos embarcamos en un emocionante viaje al corazón del protocolo de Hedera y su token HBAR. Estamos frente a una revolución en el sector gracias a su innovadora tecnología Hashgraph, una alternativa más rápida y segura que las blockchains tradicionales. Vamos a explorar en este video a fondo qué hace a Hedera único, sus ventajas frente a otras blockchains, los emocionantes proyectos y tokens que forman parte de su vibrante ecosistema y detalles cruciales como las wallets recomendadas para guardar con toda seguridad nuestros preciados HBAR. Además, no te pierdas el análisis del precio actual y un vistazo a las perspectivas para 2024 y 2025. Estamos cargados de información, así que quédate hasta el final. Si tienes preguntas, no olvides dejarlas en los comentarios, las vamos a responder todas. Primero que nada, Hedera es una red pública, descentralizada, que permite a cualquier persona o empresa crear y ejecutar aplicaciones de forma rápida, segura y eficiente. Su algoritmo de consenso llamado Hashgraph es diferente al blockchain, ya que no requiere de bloques ni de cadenas para validar transacciones. En cambio, el Hashgraph es un gráfico acíclico dirigido, o DAG, que registra el orden y el tiempo de las transacciones mediante un proceso llamado Gossip Protocol. Eso significa que cada nodo de la red comparte y verifica la información con otros nodos de forma aleatoria, creando una red de consenso distribuida capaz de procesar más de 10.000 transacciones por segundo y un costo promedio de $0.0001 por transacción. Las ventajas de Hedera sobre otras blockchains son varias. Por un lado, Hedera ofrece una mayor velocidad y escalabilidad en comparación a la mayoría de redes, lo que permite crear aplicaciones que demanden un alto rendimiento y una baja latencia, como por ejemplo micropagos, juegos, identidad digital, publicidad, apuestas deportivas, entre otros. Por otro lado, Hedera ofrece una mayor seguridad y confiabilidad, ya que su algoritmo de Hashgraph es resistente a los ataques Sybil, de doble gasto y de 51%. Cuenta con el respaldo de un consejo de gobierno formado por empresas líderes en diferentes sectores, como Google, IBM, LG, entre otras. Además, Hedera ofrece una mayor eficiencia energética, ya que su algoritmo de Hashgraph no requiere de una gran potencia computacional para mantener la red, lo que reduce el consumo de electricidad y las emisiones de carbono. Hedera ofrece varios servicios para los desarrolladores y usuarios de su plataforma, como contratos inteligentes, almacenamiento de archivos y tokens. Los contratos inteligentes, de hecho, son programas que se ejecutan en la red de Hedera y que permiten crear acuerdos automatizados y autoejecutables entre cada una de las partes. El almacenamiento de archivos es un servicio que permite guardar y recuperar datos en la red de Hedera, con la garantía de que los archivos sean inmutables, verificables y accesibles. Los tokens son activos digitales que se pueden crear, configurar y transferir en la red de Hedera, sin necesidad de desplegar contratos inteligentes. Los tokens pueden ser fungibles o no fungibles, es decir, se pueden fraccionar o no. Pueden representar unidades intercambiables o únicas de valor, como por ejemplo monedas, puntos, acciones, arte, coleccionables, etc. Dentro del ecosistema de Hedera hay varios tokens importantes que se están desarrollando, que ya están operando. El token más importante es HBAR, que es el token nativo de la plataforma. Sirve para pagar las tarifas de los servicios de Hedera, para recompensar a los nodos de la red por su participación y para proteger a la red de ataques maliciosos. ¿Te está gustando el video? No olvides darle like, suscribirte al canal y comentarnos qué te está pareciendo y sobre qué otra criptomoneda te gustaría tener un nuevo video. Otros tokens y proyectos de Hedera que destacan son ADS DAX, revitalizando la publicidad digital. ADS DAX utiliza Hedera para rastrear y verificar las interacciones de los usuarios con anuncios, recompensando su participación con tokens. Galaxy. En el mundo de las criptomonedas sociales, Galaxy brinda a creadores de contenido y celebridades la capacidad de emitir sus propios tokens, ofreciendo un servicio exclusivo a sus seguidores, desde chats hasta experiencias únicas. EarthID. La descentralización de la identidad toma forma en EarthID, utilizando Hedera para ofrecer a los usuarios una identidad digital soberana, permitiéndoles controlar todos sus datos personales y acceder a servicios en línea de manera segura y privada. Jam. Jam es el token de Tune.fm, una plataforma de música que usa Hedera para recompensar a los artistas y a los oyentes por su participación, creando un mercado justo y transparente para el contenido musical. CLXI, que es el token de Galaxy, una plataforma de economía de creadores que usa Hedera para permitir a los influencers, atletas y celebridades crear sus propios tokens y ofrecer servicios exclusivos a sus fans. HBAR promete. Su precio actual es de 0.06 céntimos, llegando anteriormente a su ATH a 0.56 céntimos aproximadamente.
estaríamos casi a un 10x, solo llegando a su ATH, y por el potencial que tiene esta moneda, seguramente pueda superar su ATH, dependiendo de su adopción. Claro está que esto no es un consejo de inversión, solo una opinión personal, el cual claramente yo me posicionaré con HBAR, haciendo un DCA para hacer compras progresivas y correctas. Ahora lo más importante y lo que no muchos hablan es en dónde guardar tus criptomonedas. Una vez las compres, tenerlas en un exchange no es la mejor opción. Así que para tener nuestras criptos a salvo, tenemos diferentes opciones. Para guardar nuestros HBAR y otros tokens de Hedera, podemos usar diferentes tipos de wallets que nos permiten almacenar y gestionar nuestras claves privadas y públicas, que son las que nos dan acceso a nuestros fondos. Una de las wallets de hardware más populares y seguras es Ledger. Ledger tiene modelos de diferentes precios y características, como por ejemplo el Ledger Nano S, que es el más económico y el más vendido, el Ledger Nano X, que es el más avanzado y es el más cómodo. El Ledger es compatible con Hedera y con otros tokens que se creen en su red, lo que nos permite guardar nuestros HBAR y otros tokens de forma segura y fácil. Otra opción para guardar nuestros tokens de Hedera es usar una de las wallets de software que están disponibles en sistemas operativos y navegadores. Algunas de las wallets de software más recomendadas son la wallet oficial de Hedera, que es una aplicación móvil que nos permite crear y gestionar nuestra cuenta de Hedera, enviar y recibir HBAR y otros tokens y acceder a los servicios de Hedera, como contratos inteligentes, almacenamiento de archivos y tokens, etc. My HBAR Wallet es una aplicación. La wallet HBAR Price es otra aplicación web que nos permite crear y gestionar nuestra cuenta de Hedera. Esta además nos ofrece información sobre el precio, el volumen y la capitalización de mercado de HBAR y otros tokens. La Wallet Composer, que es una extensión de navegador. Para comprar HBAR y otros tokens de Hedera, podemos usar diferentes wallets, plataformas de intercambio o exchanges o aplicaciones que nos permiten comprar y vender tokens con otras monedas, ya sean fiat o cripto. Los exchanges pueden ser centralizados y descentralizados, diferenciándose entre sí por su verificación de identidad en el caso de los centralizados y los de mayor anonimato en caso de los descentralizados, el cual puedes operar sin necesidad de un KIC. Un ejemplo de estos exchanges donde puedes comprar HBAR podrían ser Binance, KuCoin, Coinbase, Bitrex, entre otros exchanges. Si quieres tú un video donde nos registremos y creemos una wallet para guardar nuestros HBAR, déjanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle un simple like y registrarte al canal. No te imaginas lo mucho que apoyas a este canal con este pequeño gesto. Nos vemos en la próxima. Chao.